estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Romper el futuro. En tu porvenir. En tu porvenir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo. Siempre es un placer estar con ustedes y presentarles temas que serán debatidos y analizados por nuestro panel. Vamos con las noticias, nos las trae Yanina. Yani, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, así es. De inmediato vamos a conocer las noticias más resaltantes de hoy. El debate sobre la reforma electoral se frustró en el Congreso, luego que se determinara la falta de quórum en la Comisión de Constitución por parte de parlamentarios del oficialismo. Hasta el momento se han confirmado 4 personas muertas, 10 heridos y 30 detenidos por el enfrentamiento entre pobladores de Apurímac que se oponen al proyecto minero Las Pampas y la Policía Nacional. Tras el enfrentamiento entre la policía y manifestantes en contra del proyecto Las Pampas, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 30 días en 4 provincias de la región Apurímac y 2 provincias de la región del Turco. Informe del Fuero Policial Militar revela que a raíz de los robos de armamento del año 2011 hasta el 2015, han sido procesados 86 entre militares y policías, de los cuales 21 ya fueron sentenciados. Otra denuncia por corrupción contra la lista al Congreso del candidato presidencial argentino Mauricio Macri genera escándalo. Eduardo Amadeo le facturó alrededor de 4 millones de pesos al gobierno de Buenos Aires por servicios de consultoría y soporte técnico cuestionables. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yani. En realidad, lo que sucede en países como Argentina, como Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, siempre son cosas importantes que trascienden a las fronteras de estos mismos países mencionados. Y creo que es importante poder llevar el análisis de nuestro panel a lo que está pasando hoy en Argentina. Me parece importante porque además tiene forma de hacer un parangón con lo que pasa en el Perú también, en los medios de comunicación, los rostros, la corrupción en medio de los candidatos. Vamos a ver cómo hemos titulado el primer tema de hoy en Habla el Pueblo. El poder mediático y los negocios turbios que hay en Argentina, ¿no es cierto? Primero, se ha acusado a uno de los rostros más identificados con la cadena Fox, de este poderoso grupo mediático que tiene que ver con el fútbol, además que gana millones y millones, ¿no es cierto? Hablamos de Fernando Niembro, quien estaba postulando para diputado por el PRO en Argentina, que encabeza Mauricio Macri de la derecha. Sin embargo, se descubrió que este señor Niembro, de acuerdo a las informaciones que llegan desde Buenos Aires, habría estado haciendo negocios turbios con la gobernación de Buenos Aires por unas cifras millonarias. Y ahora también se ha descubierto a otro miembro de la candidatura a diputados de este mismo partido, Eduardo Amadeo, quien también habría estado haciendo negocios o negociados con la gobernación de Buenos Aires. O sea, ahí hay dos grupos, como diría el doctor Vargas Aya, los corruptos y los corruptores. El negociado por parte de estos candidatos, uno de ellos rostro del grupo mediático más importante de Argentina, y también la gobernación de Buenos Aires. Vamos a ver qué piensa nuestro panel al respecto. Empiezo por el doctor Héctor Vargas Aya. Doctor, bienvenido. ¿Qué le parece este tema? Muy bien. Dice que en cierto camino, en ciertos senderos se encontraron, tropezaron frente a frente un camello con un dromedario. Y el camello burlonamente se mofó, se burló del dromedario por la jiba que él presentaba en el lomo, sin darse cuenta que tenía
2 jibas, 2 jibas. el camello. Eso nos está pasando ahora en el Perú. A las manos de los temas que producen en Argentina o en otros sitios, cuando tenemos en el Perú casos multiplicados de corrupción, de poderes mediáticos, del desgobierno, de una tragedia moral inconmensurable. Pero una cosa no nos impide analizar otra, ¿no? Todos son parte de lo que pasa en nuestro continente, Sí, por lo menos en esta naturalmente. parte, ¿no? No nos impide, quizás sirva para como un termómetro, porque ocurre que el señor miembro, por ejemplo, al que usted acaba de mencionar, que era un candidato de fuerza para el Congreso, pero ha tenido la dignidad de renunciar. Sí, claro, renunció. Renunció y no postula. Ajá. Ahí está la diferencia. En el Perú tienen sentencia, condenas, acusaciones, estas acusaciones y no denuncian, al contrario, se sienten dueños de la verdad y del mundo. Y ahora un expresidente pretende ser en el Perú un arbitrador de los problemas del Perú, está dando comunicados, queriendo dar lecciones de moral, etcétera, etcétera. Vamos a analizarlo. Quizás para eso nos sirva. Nos puede servir. Para ver que en otros sitios, que en otros lugares se produce corrupción, pero hay sanciones y por lo menos hay la dignidad de renunciar y de autosancionarse. Muy bien, ese es su punto de vista, me parece interesante. Estamos con Guido Lucioni también. Guido, buenas noches, bienvenido. ¿Qué te parece lo que está pasando en Argentina? ¿Cómo estás? Mira, lo que está pasando en Argentina yo creo que es básicamente una campaña electoral bien complicada, bien intensa, en donde el kirchnerismo está tratando por todos los medios de mantenerse y hasta ahora lo está logrando. En las primarias no le ha ido mal, ¿no? No le ha ido mal. Ha ganado además varias provincias, en fin, le está yendo bastante bien. Yo no estoy muy seguro, la verdad es que me siento muy alejado de la campaña electoral en Argentina. Creo que es un error porque uno tiende a cometer el error de vivir mirándose al ombligo cuando en realidad uno debe mirar hacia todos lados. Y la campaña argentina creo que es muy importante para lo que pasa en la región, porque a pesar de que el justicialismo, que es el partido donde está metido el kirchnerismo, está liderando, no está liderando el candidato de la izquierda kirchnerista. O sea, el candidato del justicialismo hoy es más bien un hombre mucho más pegado hacia la derecha, cercano a la corriente pro empresa. De hecho, Cristina Fernández está muy preocupada y está Pero tiene el tratando... apoyo de Cristina Fernández. No, es que no le queda otra, pues, porque el justicialismo no puede terminar de soltar esto. Pero a Cristina Fernández no le ha quedado otra que apoyar al candidato de su partido, que tiene más posibilidades de ganar, pero no es el más cercano a ella. Muy bien, eso es un buen análisis también. Don Julián Cortés, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Argentina a través de la historia ha influido mucho en la política y en la sociedad peruana. Yo recuerdo que hace algunos años aquí la mayor cantidad de programas eran programas de tango y había menos programas de música peruana, por supuesto. La replana vino desde Argentina. Y así, buenos y malos ejemplos de Argentina han llegado a nuestro país. ¿Qué ha hecho en los últimos años Argentina en la parte política? Ha jugado al péndulo, vale decir, por una etapa privatizó todo, ferrocarriles, gas, petróleo, todo privatizó y le fue muy mal en algunos sectores. Por ejemplo, en el caso del petróleo, en el caso del gas, entregó el gas a Repsol, esa palabrita que ustedes conocen acá muy bien. Y Repsol estuvo a punto de dejar sin gas a Argentina. ¿Qué ha hecho la señora Kirchner? Ha logrado que nuevamente el Estado argentino asuma el control y la producción del gas. Por supuesto
en todo esto siempre hay actos de corrupción que hoy día estamos viendo y a los cuales el señor Rocha se ha referido. Eso es parte de la política argentina, pero no solamente Argentina, en Santiago de Chile también hay actos de corrupción. Sin ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que ahora, por la cercanía a las elecciones en Argentina, que son el 25 de octubre, por el panorama político que se amplía en esa parte de nuestro continente, es interesante analizarlo, porque como bien dice Guido, no hay que mirarnos solo el ombligo, ¿no es cierto? Hay que ver el panorama, qué está pasando, porque de algunas cosas tenemos que aprender también y otras que nos permitan reflexionar. Doctor Vargas Allá. Bueno, yo creo que en materia de corrupción y de delincuencia política, el Perú no tiene nada que aprender de nadie. Acá se la saben todas. Sí, naturalmente. Yo creo que el Perú, no hay ningún país ni en América ni en el mundo que al Perú le pueda dictar lecciones de corruptelas en la vida política. Eso estamos totalmente seguros. Ahora, yo no sé qué está ocurriendo en Argentina. Lo único que conozco es que en algunos de los casos, tanto en Rosario como creo que en Córdoba, me parece, donde se han producido algunos conflictos, los posibles candidatos y los aspirantes a determinadas posiciones políticas, por lo menos se han abstenido. Han renunciado en unos casos y en otros casos han sido eliminados de las listas. Por lo menos hay casos que en el último proceso de elecciones primarias no les han permitido participar a determinados sujetos que estaban comprometidos en ciertos problemas oscuros. Cosa que en el Perú no existe. Aquí es al contrario. Aquí las listas de los candidatos y de los posibles electos en puestos claves del Perú son precisamente aquellos que tienen un prontuario más nutrido en materia delictiva, porque aquí nadie renuncia, aquí a nadie se sanciona, aquí funcionan al contrario, las leyes están funcionando para favorecer la delincuencia, de manera que quién sabe, en esa medida nos puede servir lo que ocurre en Argentina o en Brasil. En Brasil, por ejemplo, los más altos capos de las empresas de Odebrecht, etcétera, que han sido descubiertos en ciertos manejos, ya están en la cárcel. En el Perú hace 10 años que estamos esperando que pongan a la cárcel, y aquí se archivan los procesos, prescriben los actos, etcétera, se elevan las medidas de los salvatajes para los delincuentes, etcétera, etcétera. De manera que hay mucho que decir en esta cosa. Sí, claro, sin ninguna duda hay mucho que decir. A ver, como habíamos contado, el 25 de octubre son las elecciones en Argentina las que van a definir un poco el panorama. Y aquí lo que se está viendo en Argentina, y está bien traerlo hacia el Perú y dar una lectura del panorama del continente político, ¿no? Y lo que está viendo un poco en Argentina es esta lucha de poderes, tal y como se vive acá también en época electoral, ¿no? O en cualquier país del mundo. O en cualquier país del mundo. El tema es que muchos esperaban que tras los gobiernos de Cristina Fernández, que como bien lo has dicho son tirados un poco hacia la izquierda, la derecha de Macri comience a levantar y en las elecciones primarias, si bien no estaba en la expectativa de ganarle a Scioli, sí estaba en la expectativa de acercarse mucho a la votación de Scioli, que es el candidato del kirchnerismo. Va a ir a una segunda vuelta. ¿Por qué esto no ocurre, crees, Guido? No sé si tienes una lectura del panorama, no solamente en Argentina, sino si nos abrimos un poco más, lo mismo pasó con Evo Morales, que tiene ya 2 gobiernos y se va probablemente es un hombre que le gusta quedarse en el poder y infrinja las normas para seguirse quedando. Lo mismo de Ecuador con Correa y así sucesivamente, ¿no? A ver, Macri, que es el candidato de la oposición, se está enfrentando a Scioli, que es el candidato del oficialismo. Frente a ellos dos hay un tercer candidato, Massa, que tiene una cantidad muy cercana al 20% de los votos. Massa viene también del justicialismo, de donde viene Scioli. Scioli podría ganar esta elección en primera vuelta, porque la legislación argentina te permite ganar en primera vuelta si es que logras un 40% y tu segundo
está a 10 puntos de diferencia. Sí, claro. Entonces, y en ese, justamente en ese punto están. Creo que Scioli está en 39, 39 alto, o sea, 39.8, 39.7. Y Macri está a más de 10 puntos de distancia, con lo que en realidad Scioli está apuntando a ganar en primera vuelta. Como lo hizo Cristina Fernández en la última, ¿no es cierto? También le ganó la derecha por una buena cantidad. Pero lo que tenemos que entender es que no necesariamente está ganando la izquierda. Lo que está sucediendo es que los candidatos de oposición se están repartiendo votos. ¿Qué es lo mismo que podría pasar aquí? Bueno, acá no creo que el gobierno pueda ganar nada. No con el gobierno, me refiero un poco al alineamiento de centro-izquierda o la derecha extrema que podría repartirse los votos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la izquierda en el Perú tiene alrededor de 20%, el centro tiene la gran mayoría y la derecha tiene como un 18% también. Entonces, en realidad los dos extremos están bastante alineados. Quien va a ganar es quien llegue al centro primero, quien logre hacer que su propuesta se vea céntrica, que es lo que pasó en la elección pasada también. ¿No le da a usted la impresión, don Julián, que haciendo un recorrido por esta parte del continente, como que la derecha está subsistiendo con mucha fuerza en el Perú y por ahí salteadito en otro lugar y en Sudamérica creo que se está tendiendo a una caída de la derecha extrema? Lo que pasa es que la derecha... O el capitalismo extremo, como quieren llamar algunos. Lo que pasa es que la derecha siempre tiene medios de comunicación que tocan el bombo. Y por supuesto tiene todos los periódicos y revistas y canales de televisión a su servicio y por eso se ven que están en mejor posición. Pero quien decide es el pueblo. En último momento, acabo de leer una encuesta reciente donde precisamente se da el caso, en el caso del Perú, se da el caso de que la candidata que está en el primer lugar para la presidencia de la República lleva mucho más de 10 puntos de ventaja al segundo lugar. Pero ¿no? Eso no es raro a estas alturas. Claro, por supuesto, como siempre se dice, esta es la fotografía del momento. Pero ahí hay que sopesar ese avance que se tiene en las encuestas, ¿no? Por otro lado, creo que la izquierda en Latinoamérica va por un lado, tiene su forma de expresarse, no necesariamente aparece en los periódicos ni en los grandes medios de comunicación, y la derecha, que tiene todo el dinero del mundo para hacer sus campañas, sí aparece y sí influye, efectivamente, pero en los últimos años hemos visto que la corriente de Kirchner ha tenido muy buena aceptación en Argentina y Kirchner es un poco de la izquierda, aunque no sea totalmente izquierda, ¿no? Claro, creo que la reunión que ha habido en la ONU ha visto o ha sido escenario de un papel importante de algunos presidentes sudamericanos de izquierda, ¿no? Correa creo que ha marcado una pauta importante en algunas solicitudes, lo mismo ha hecho Evo Morales también. Doctor Vargas Aya, ¿qué piensa usted de estas corrientes que podrían marcarse nuevamente en Argentina como otro país que se tira un poco más hacia la izquierda que hacia la derecha, como dice don Julián, con toda la multimedia y demás a favor? Bueno, vuelvo a insistir, como peruano, me preocupa mucho lo que va a ocurrir en el Perú y no en Argentina. Julián, con muy buen propósito, acaba de señalar que el pueblo es el que decide. Desgraciadamente en el Perú el pueblo no decide. Yo tengo experiencias todos los días. Hoy nomás asistí a una reunión donde buena parte de gente con cuello y corbata me preguntaba, oiga, ¿usted por quién cree que podemos votar? Así está la situación en el país. La gente no sabe por qué votar, no tiene conciencia. Además, yo no creo que estén definidas las ideologías en el Perú. Eso lo he afirmado algunas veces y me reafirmo ahora. En el Perú no existe ni una derecha verdaderamente sustanciada, institucionalizada, organizada. Ni extrema. Ni extrema. Sí, no existe. Puede haber extrema, pero no saben dónde están parados. Yo los considero a cierto sector, personeros
del comercio persa, aventureros, mercantilistas, fenicios mercantilistas, efectivamente. Y en la izquierda tampoco hay una ideología marcada aquí. El Perú es hablando de términos culinarios, es un sancochado, desgraciadamente, que no se puede tomar, naturalmente. Muy bien, vamos a ir a un informe que ha hecho Juan José del Castillo sobre este tema de lo que está ocurriendo en Argentina y la candidatura. Vamos a ver qué nos cuenta en su nota 3J. En medio del escándalo. No le creo absolutamente nada, ¿no? Bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Las elecciones en Argentina se ven manchadas por señalamientos de corrupción, luego de que el candidato a diputado por el partido Propuesta Republicana, Fernando Niembro, se vio obligado a renunciar, luego que se denunciaran negociados de dinero público por más de $2 millones que fueron entregados a dedo a su empresa. Cabe recordar que Fernando Niembro es un destacado comentarista deportivo del Clarín en Argentina y uno de los rostros más visibles que acompañan a Mauricio Macri, actual candidato a la presidencia. 190 y pico de contrataciones, sin ser publicadas porque no estamos hablando de una contratación de pauta, estamos hablando de 190 y pico de contrataciones a la misma empresa, que no fueron publicadas por el boletín oficial, que todas se hicieron por métodos de contratación directa o métodos diciendo que son de urgencia, que no son solo de publicidad, que hablan de encuestas, que hablan de auditorías, que hablan de repartir folletos, que hablan de puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de efluentes, que hablan de contratos de basura. Como mínimo, yo les digo a ustedes, como mínimo, algún indicio de que esto tiene una irregularidad. Hay que recordar que tanto en el Perú y el pulpo mediático, el comercio, como en Chile y el Mercurio o el Clarín en Argentina, los grandes grupos mediáticos involucran candidatos y dinero del Estado. Bueno, hay algo más grande detrás de todo siempre, ¿no? Siempre en el tema político, corrupción, siempre hay algo detrás que lamentablemente está ensuciando el panorama. Guido, ¿cómo ves el tema? Pero en este caso, José, eso más grande que hay es una elección. O sea, es una elección... Lo más grande que hay son intereses económicos fuertes que enturbian el panorama. No necesariamente, ¿no? Pero estamos viendo lo demás, que no son 20 millones por un lado, 4 millones por el otro lado. A ver, si tú lees a profundidad las distintas columnas y las distintas cosas que se han dicho en el caso de Niembro, por ejemplo, te vas a encontrar con que, si bien es cierto, por un lado se le acusa y lo acusan... ¿Qué medios lo acusan? La mayoría de medios que acusan a Niembro son medios de tendencia justicialista. Pero no lo va a acusar Fox, donde él es figura, pues, ¿no? No lo va a acusar en el Clarín, donde él escribe como figura. No, está bien, pues, pero al final del día hay diferentes posiciones y uno no puede juzgar, y menos desde tan lejos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Ver qué cosa es lo que dice cada lado. Y los medios kirchneristas están diciendo que Niembro tenía una empresa que no tenía trabajadores. Esa es la acusación principal y más importante. Y los tiempos, ¿no? ¿Y cómo es posible que una empresa sin trabajadores se le hayan entregado todas las cosas que se le han entregado? Y él contesta, espérate un segundo, mis trabajadores no estaban en planilla porque eran encuestadores. Y el tema publicitario que manejaba la empresa, que parece que se manejaba como una empresa de medios también, se manejaba directamente, y lo manejaba directamente yo. Entonces, no necesitaba empleados. Bueno, pero al Niembro no solamente se le ha visto un tema de encuestas, ni un tema de publicidad. Hay varios rubros que se le ha visto un tema de Niembro. Que no está claro. Y no solamente es por el no tener trabajadores, sino es por los tiempos. Así como en el Perú se cumple con una normatividad, ¿no es cierto? Y ciertas cifras tienen que ir al Internet y ser publicadas abiertamente, y tener plazos, y tener... Ya, estas cosas no se estaban cumpliendo. Es la acusación, tanto así que Niembro se ha visto obligado a renunciar a la candidatura. Es la acusación por un lado, y por otro lado... hay una respuesta de la Gobernación de Buenos Aires que dice que no, que eso es falso, que todo se ha cumplido perfectamente y que en la investigación saldrá todo. El problema es que una investigación, en vez de una campaña electoral, siempre termina tirándose para un lado o para el otro. Y si tienes a un lado a Scioli, que es seguramente el próximo presidente de Argentina, obviamente va a estar
la acusación va a estar muchísimo más tirada hacia él, hacia ensuciar a Macri, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero ojo que no estamos hablando de un sector que sea disminuido o minoritario. Estamos hablando de un sector poderoso. Yo estoy jugando a los dos sectores son poderosos. O sea, en uno tienes al presidente de Argentina. Yo estoy jugando abogado del diablo. Y lo que estoy diciendo es muy fácil pararte a tirar piedras cuando en realidad las cosas no están completamente claras porque estás en medio de un proceso electoral que te enturbia todo. Y la información que tienes es información tendenciosa porque estás en medio de un proceso electoral. Los procesos electorales son muy complicados. En todos lados. En todos lados del mundo. Y acuérdate que lo más importante en un proceso electoral es generar miedo. Entonces las acusaciones son importantísimas. Sí, claro. Porque la gente se vuelca a votar con muchísimo más fuerza cuando hay miedo. Entonces yo soy muy escéptico de ese tipo de temas en medio de campañas electorales. Sin ninguna duda. Vamos a ver qué piensa don Julián Cortés. Hay que ver también el otro lado, Julián, si bien es cierto que es una balanza, lo dice muy bien Guido, un candidato con tanta fuerza y con tantas posibilidades de llevársela, siendo mano derecha del candidato presidencial como es Macri, y hablo de Niembro, renunciar por una acusación sin fundamento también es un poco extraño, ¿no? Bueno, se le venía la noche encima. Y la verdad que en esas circunstancias no le queda otra cosa que renunciar. Y eso va a ocurrir aquí en el Perú. Acuérdate. Odebrecht, creo que tiene más de 20 años de presencia en el Perú, pero durante la gestión de García, Odebrecht, a punta de adendas, logró subir de una cantidad X a X más 5. En consecuencia, ahí hay mucho que investigar. Y creo que ese caso va a ser el escándalo de las próximas elecciones. El caso de las empresas brasileñas que ganaron licitaciones en el Perú, y algunas asociadas, por supuesto, con empresas peruanas, entre ellos G&M. Si no hay ninguna duda que la campaña en el Perú va a ser envenenadísima. No solamente Odebrecht, están narcoindultos, Toledo está embarrado, PPK embarrado, todos los candidatos están lamentablemente con rabo de paja en este caso. Doctor Vargas Saya, ¿usted quiere comentar algo? Bueno, yo quiero ser enfático, en el Perú no se renuncia. Vendrá Odebrecht, vendrán los Petroaurio, vendrán los presos que han salido de la cárcel. Narcoindultos. ¿Vendrán todo eso? No. Aquí los políticos criollos en el Perú no renuncian. Tienen la cara dura. Tienen no solo la cara dura, el pellejo de hipopótamo. Y el bolsillo bien borrado. Aquí, al contrario, cuando tienen denuncias encima, se reafirman en los cargos. Porque los cargos, las candidaturas y los puestos en el Perú sirven de blindaje. De blindaje. Eso lo sabemos nosotros. Yo ya estoy un poco mayorcito para no olvidarme de estos casos. En el Perú no renuncia a nadie. Aquí se ha mencionado 20 veces al señor Miembro. Yo lo felicito a Miembro que haya renunciado. Bueno, lo sanciono, lo castigo por los pecados que haya cometido, pero ha renunciado. En el Perú no renuncia a nadie. Pero renunciar no te hace inocente, ¿ah? No, te hace que ya nadie más te decida. Yo no digo eso. En realidad yo no digo eso. Yo estoy diciendo que por lo menos renuncian, no tienen el cuajo de continuar aquí y ser rectores de la política nacional como un expresidente de la República que ahora se ha convertido en firmante de dictados, comunicados. Sí, claro. En medio de una campaña electoral, yo recuerdo en la campaña electoral anterior como por lo menos 2 miembros de la lista de Fuerza Popular renunciaron. Lo que pasa es que estamos hablando de candidatos al Congreso. Estamos hablando al Congreso. Sí, claro. En el caso de Niembro se pasó 10 días defendiéndose. Cuando al 10º día se da cuenta que su defensa lo que está haciendo es hacerle muchísimo más daño a su candidato presidencial, es que él renuncia. Y ahí tendríamos que preguntarnos, ¿renuncia
porque tiene un gran afán de renuncia, o renuncia porque es el menor de los males, porque finalmente su candidato va a lograr la presidencia si es que él renuncia. O sea, Macri no podía seguir cargando a Niembro, y era importantísimo o que renuncie o que lo saquen. Entonces, la verdad es que, o sea, bueno, pero sí va a tener que renunciar más de uno, ¿no? porque ahora han acusado a Eduardo Amadeo de exactamente lo mismo que el señor Niembro, ¿no? Sí, pero ahí, por ejemplo, hay un tema interesante. Amadeo viene del justicialismo. Se va con Massa y hace poco renuncia al partido de Massa para irse con Macri. Entonces, ¿por qué la gobernación de Buenos Aires, que estaba manejada por Macri, estaría ayudando a negocios de Amadeo, que estaba con Massa? O sea, por eso te digo, o sea, el dinero no tiene política ni bandera. Yo creo que hay que mirar las cosas un poco más de lejos, y hay que balancear un poco más, echarle paños fríos para que podamos verlo con el tiempo. Claro, nosotros analizamos esto porque en realidad, yo reitero, creo que aquí lo hemos dicho en varias oportunidades, por lo menos los miembros del panel lo han dicho, y esas son realidades muy parecidas. O sea, lo que está pasando en Argentina, no tengan la menor duda que va a verse reflejado en el Perú. Va a pasar exactamente lo mismo, si es que ya no ha pasado. Además, durante muchos momentos en nuestra historia, Argentina ha sido un buen termómetro para ver lo que venía en el Perú. Claro. Yo creo que eso acabó, eso cambió después de Menem. Creo que los Kirchner le dan un vuelco, un giro de timón a Argentina muy distinto al que toma el Perú por primera vez, ¿no? Pero digamos, las reformas del 85 al 90 se toman en Argentina del 83 al 86, el justicialismo, perdón, el radicalismo sale del gobierno al final de los 80, renunciando el presidente porque la política económica había sido un desastre, y luego vemos a García que termina destruido en el año 90. Entonces, pero no es, yo no creo que sea el caso de hoy, ¿no? Hoy día más bien tú logras ver mucho más parecido entre lo que pasa en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, que lo que pasa en Perú, Colombia y México y Chile, ¿no? Okay. ¿Argentina más parecida a Venezuela, te parece? Lo que ha pasado con Argentina es que ha logrado sobrevivir en una coyuntura en donde el trigo estaba muy alto. Eso le ha permitido a Argentina manejar sus... Es como nosotros con la minería. Es como nosotros con la minería, pero con un toque totalmente distinto, ¿no? Argentina ha sido muy responsable en su manejo fiscal. Y Argentina ha sido más nacionalista que el Perú, sí, inclusive para nacionalizar o estatificar, como quieran verlo. Argentina ha sido nacionalista, el Perú no. Esa es la diferencia. Lo que ha pasado en Argentina es bien complicado. Desde el esposo de Cristina Fernández de Kirchner, porque sabemos que ella no es la primera Kirchner en el gobierno. Claro. Acuérdate que en Argentina el Estado se robó el dinero de los ahorristas de las AFPs. Eso es... imagínate que mañana agarren la cuenta de tu banco y digan, no, esto es del gobierno, y en algún momento les pagaremos y veremos cómo les pagamos. Eso pasó en Argentina. Bueno, acá pasó con las ONP, que antes de ser ONP. Sí, claro, ha pasado durante años con la seguridad social. Sí. Claro. Don Julián Cortés. Bueno, sí, aquí hemos hablado acerca de la inexistencia de una derecha y también de una izquierda. Claro, la verdad es que hace 2 o 3 días, el viernes pasado, ¿no? Hemos tratado el caso este lunes, hemos tratado el caso de si existe la derecha en el Perú y quiénes son los que conforman la derecha, quién es el poder detrás del trono. Y hemos llegado a la conclusión de que hay pues un grupo de poder muy sofisticado a través del Ministerio de Economía y a través del Banco Central de Reserva y a través de órganos como CONFIEP, como CAPECO, como la Sociedad Nacional de Minería. Bueno, eso mismo existe
no solamente en Lima, sino en Buenos Aires y en Chile, para ser más cercanos. En Chile lo llaman así sencillamente los momios. En Argentina no sé cómo los han bautizado, pero sí, pues existen. Y hemos dicho que no son organizados, que no. Mentiras. El que tiene el control de la caja es perfectamente organizado y se levantan el teléfono unos a otros y se suceden en el turno para ser ministros de Economía o para ser presidentes del Banco Central de Reserva. Eso ocurre aquí en Lima como en Buenos Aires y en Santiago. Y en Chile también. Tenemos que irnos a un corte porque ya se acabó el tiempo de este bloque. Vamos a venir con más. No hay ninguna duda que podría ocurrir en Argentina lo que ocurre en el Perú, podría ocurrir. Algunas similitudes hay, ¿no? Candidatos que forman parte de una centroizquierda o de izquierda, como quieran llamarlo, versus candidatos de derecha en Argentina que tienen el apoyo de todo un conglomerado mediático. Una realidad que parece repetirse en el país también. Corte y regresamos.